Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Con inmensa alegría, hoy domingo, día de fiesta, día de encuentro con el Señor, nos unimos aquí en esta Eucaristía para pedir los unos por los otros. Vamos a pedir por nuestros enfermos, por don Hernán, vamos a colocar en las manos del Señor tantas personas cercanas a nosotros que nos han pedido sus oraciones. Queremos acompañar la mamá de Héctor, también le enviamos un saludo allá muy especial en Neiva, pidiendo por su pronta recuperación, como de igual manera todos aquellos que caminan junto a nosotros, que sea la gracia y la misericordia de Dios quien nos permita, además de tener fe y de esperar la pronta recuperación, que sea también la absoluta fe y confianza durante este tiempo para poder de que se haga la voluntad y la gracia del Señor. Oramos por todos nuestros enfermos, oramos por los difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios del amor, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Con humildad nos ponemos delante del Señor y le pedimos que su gracia y su misericordia nos regalen a nosotros el perdón indulgente y necesario para nuestra vida. Si algo en la vida nos alegra a nosotros es que a las personas que amamos, aquellas a quienes hemos ofendido, cuando nos hemos ido en palabras o en obras contra ellos, poder sentir de sus labios indulgentes el que somos perdonados, el que volvemos a ser amigos, el que volvemos a caminar juntos, el que nos sentimos acogidos, amados y respetados. Eso realiza Dios cada vez que nosotros somos capaces de decirle con humildad también que le hemos ofendido, que le hemos dañado en esas personas a las que amamos, y a veces cuando también en nuestra vida hemos perdido la dimensión de el ser creado y por ende entonces de este Dios creador, porque nos sentimos a veces poderosos y omnipotentes. Le queremos decir a Dios que nos perdone. Queremos escuchar de sus labios indulgentes una vez más lo que Él siempre nos dice: te perdono, te amo, seguimos siendo amigos, caminamos juntos. Pidámosle perdón humildemente de nuestras faltas. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Por no ser el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú
tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos Gracias, Señor y Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, y funde en nuestros corazones los deseos de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: respeten el derecho, practiquen la justicia, pues ya está para llegar mi salvación, y va a revelarse mi justicia. Yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración, a los extranjeros que se adhieran a mí para servirme por amor y con el deseo de ser mis servidores, y a todos los que se abstengan de profanar el sábado y se mantengan fieles a mi alianza. Aceptaré con agrado en mi altar sus holocaustos y sus sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna a las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son israelitas, puedo decirles, mientras sea su apóstol, haré honor al ministerio que ejerzo, a ver si despierto los celos de mis hermanos de raza y puedo salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo la reconciliación del mundo, cuando Dios los vuelva a admitir, ¿no será eso lo que la resurrección de los muertos? Pues los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. En otro tiempo ustedes desobedecieron a Dios, ahora los desobedientes han sido ellos.
Y ustedes han descubierto la misericordia divina. Así pues, también ellos han desobedecido. Pero luego descubrirán la misericordia, como lo han descubierto ustedes. Porque si Dios dejó que todos creyéramos en la desobediencia, fue para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio». Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle: «Atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros». Pero él respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Ella los alcanzó y se postró delante de él diciendo: «Señor, ayúdame». Él contestó: «No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros». Pero ella replicó: «Así es, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondió Jesús: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y así, a esa misma hora, quedó curada su hija. Palabra del Señor. En este domingo 20 del tiempo ordinario, caminamos sobre ese hilo delgado, necesario y urgente de la vida de todo ser humano, que es el de la fe. En domingos pasados hemos dicho que, querámoslo o no, todos en la vida necesitamos creer siempre en algo o en alguien. Y esa acción de creencia, fundamentalmente, ¿de dónde la deducimos nosotros? De una acción que es sentir seguridad. Y cada uno la ubica en el contexto tal y conforme como la vive. El mundo particular de hoy ha tratado de reemplazarlo, agarrándose desesperada y aceleradamente a tratar de vivir en medio de aquellas cosas que le producen placer. Y por ello se vuelve la acción en la cual, de alguna manera, terminan confesando su fe. Porque cuando yo digo, yo creo, pues ya es una acción de confesión de fe. Por banal que esa misma parezca, pero así es. ¿Por qué? O porque me hace sentir bien, o porque me da seguridad. Pero la idea es finalmente que nosotros, cuando profesemos nuestra fe, la hagamos en alguien que nos logre sostener en la vida.
Nosotros los seres humanos creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera profesión de nuestra fe, la más básica, la esencial. Luego nosotros decimos en la revelación de su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo y en la acción mediática de la iglesia que Cristo ha fundado, las tres personas divinas. ¿Y por qué lo decimos y por qué lo hacemos? Hay gente que dice, cómo estamos de grandes y cómo hemos progresado para continuar todavía con cuentos infantiles de hace más de 5.000 años en los relatos del libro del Génesis, que nos llevan nuevamente a la acción y nos ubica donde allí el hombre en su acción reflexiva, preguntándose por su propia realidad existencial, entonces, después de haber experimentado, particularmente los israelitas, el pueblo del cual se duele hoy, el apóstol San Pablo en la segunda lectura, porque no creen justamente en su Hijo Jesucristo, el enviado de los tiempos, creen en la primera persona, en Dios Padre todo creador. Los israelitas son fieles frente a ello, pero no admiten la revelación en su Hijo, que se haya hecho hombre, que haya venido a vivir en la naturaleza humana, que haya venido a mostrarnos el amor infinito de Dios, y por ende entonces ellos desconfían continuamente de Él, como lo manifiesta también el Evangelio mismo, en términos de que los israelitas no son los primeros en adherir, y que aunque ha sido enviado a ellos, son los que rechazan la palabra, y vienen los pueblos de alrededor, representados en la persona de la mujer cananea. Ese relato del libro del Génesis nos dice, cuando el hombre ha experimentado particularmente ese pueblo, a un Dios Salvador que los ha liberado de la esclavitud, cuando han sentido y experimentado que por más de 40 años, a lo largo del desierto, han habido siempre signos que los han acompañado. Para nosotros, el milagro y el acontecimiento grandiosísimo del Antiguo Testamento, que el pueblo mientras va huyendo del faraón, que envía a todo su ejército tras de ellos, se abra el mar, puedan pasar con los pies secos, y cuando llegan entonces los enemigos, los soldados del faraón, vuelve nuevamente a juntarse en las aguas y perecen caballos, carros y jinetes. Han habido muchas teorías y hay muchos que intentan dar explicaciones desde el punto de vista científico, hablando de lo que aconteció allí. Una cosa que es totalmente imposible. Y nosotros le damos crédito porque son muchas las generaciones que cuentan, de generación en generación dicen siempre lo que el Señor hizo. Y ese milagro primero marca para el pueblo de Israel el estar de rodillas doblados, reconociendo siempre, Dios fue muy grande con nosotros y nos salvó como pueblo elegido. Y así podríamos hablar continuamente de cosas extraordinariamente grandes y maravillosas que solamente puede realizar la fe. Del hombre que se abre a Dios y de Dios que responde entonces al hombre, porque eso es la fe. Ahora, ¿por qué se pregunta entonces este pueblo? ¿Por qué ha sentido la experiencia de un Dios cercano? Y por ello tienen que volver entonces a preguntarse sobre el origen. El origen del mundo, no el origen de Dios. Ya Dios lo han experimentado. Y cuando Dios existe, pues ya no hay que pelear contra Él. Por eso a veces uno se pregunta frente a aquellos que se dicen ateos, que buscan continuamente argumentos para poder decir que Dios no existe. Y la pregunta es, ¿y si no existe, para qué lo combaten? Nosotros no somos Don Quijote de la Mancha peleando contra los molinos de viento,
que era lo que a él le sucedía. De Don Quijote hablamos de un ser que desproporcionaba la realidad y entonces peleaba contra lo que era ficticio. Nosotros creemos que los filósofos nuestros y los ateos de nuestro tiempo son gente con los pies puestos sobre la tierra y por ende entonces no pelean contra molinos de viento. Si nosotros ya nos embarcamos en la gran pelea de decir que Dios no existe, es porque admitimos que ya existe. Pero es muy difícil demostrar que no existe, porque todo habla finalmente de que existe, empezando por nosotros mismos. ¿Quién habría hecho una maravilla como somos nosotros? El hombre ha hecho muchas cosas extraordinariamente grandes, pero ¿qué ha hecho? Transformar la materia primera. ¿Quién de nosotros ha dado la vida? Está puesta en el hombre y en la mujer, en ese óvulo y espermatozoide, infinitísimamente pequeños, imperceptibles a los ojos del mundo, y hay contenida toda la grandeza de los hombres que han exaltado a lo largo de la historia. Ateos y creyentes, constructores de humanidad, desarrolladores de las más grandes máquinas, todo lo que nosotros nos admiremos ha surgido precisamente a partir de esa pequeñísima, podríamos decir, imperceptible hilo de vida que existe en un óvulo y en un espermatozoide. ¿Y lo ha hecho el hombre? No, lo recibió. Esa es la fe, la aceptación de que nosotros somos unos seres finitos y que hay un Dios creador, una mente ordenadora con la cual nosotros todo el tiempo vivimos siempre en actitud sumisa y que somos además de ello buscadores siempre de valores superiores. No nos conformamos con cualquier migaja, somos buscadores de verdad y solo la verdad es Dios. Y cuando nos preguntamos por nosotros, nos estamos preguntando por Dios. ¿Qué somos ante el universo? Nada. Papa Juan Pablo I decía que el hombre es como una hormiga diminuta sobre una piedra negra en una noche oscura que solo Dios ve y cuida de ella. Entre 7,000 y tantos millones de hombres que somos nosotros. ¿A quién le importamos realmente? A Dios. Por ende, entonces, el hombre siempre es un ser abierto a aceptar, a creer, porque todo no lo puede contener él mismo, porque no puede darse todas las respuestas, porque tiene que buscar siempre su origen, su fundamento. Para nosotros Dios, alguien con mayúscula. En esa acción entonces viene un segundo momento importantísimo. ¿Cuál es? El dolor, la enfermedad y la muerte, a la cual le buscamos siempre una explicación. Algunos, lastimosamente, llegan a ser y a decirse ateos justamente por ese camino, porque entonces no aceptan que el hombre sea un ser limitado. Quisieran que fuera un hombre que pudiera vivir la felicidad de la manera más absoluta y que no tuviera limitaciones, que nunca se enfermara y que por ende el dolor no tocara nunca la puerta. Ni el ángel de la enfermedad, ni el ángel de la muerte lo quisiéramos tener. Lógicamente todos lo rechazamos. Eso es lo más sencillo de la vida. Ahora, cuando llega, porque llega siempre, y no hay ser humano en la vida que a lo largo de su historia no se tope con esas dos realidades. O se muere él, o se mueren seres que ama. Y tiene que preguntarse en ese momento y en esa condición, ¿qué me cabe esperar? Dice el filósofo Kant. Y si es la enfermedad, surge de inmediato siempre. Cuando ese ángel toca nuestra vida, cuando tocan los seres queridos, entonces aparece siempre un recurso importantísimo para nosotros. Se va a aliviar, va a tener mejoría. El diagnóstico de hoy afortunadamente es mejor. ¿Qué se llama en eso en último término? Una acción que nosotros tenemos inscrita en nuestra razón humana, que se llama esperanza, del cual es la esclava de la fe.
Es una forma de creer. Es la forma de expresar nuestra propia fe. Cuando decimos, yo creo que se va a mejorar, estamos esperando siempre que alguien, confiamos en que lo podrá hacer. Ponemos para el hombre de ciencia, diríamos entonces, el médico y los remedios que hay existentes hoy. Y para el de fe dice, el médico, los medicamentos que hay, pero además Dios. Pero somos buscadores siempre. En esa experiencia entonces está la mujer cananea hoy, una mujer que no pertenece al pueblo elegido, una mujer que pertenece a esos pueblos circundantes de los cuales los judíos maltratan y ofenden. El término perros ni siquiera es de Jesús, el término perros es de los judíos, así los trataban a ellos. Y esta mujer llega con la angustia existencial de un papá que ha engendrado a su hijo a la vida, un papá que ama profundamente, un papá que quiere prolongar su historia, porque ahí hablamos también nosotros de fe, porque cuando tenemos un hijo lo primero que estamos pensando es en que se perpetúe el nombre, en que pueda salir adelante, en que sea un ser de éxito, en que pueda vivir feliz, y hacemos toda una cantidad de apuestas frente a la vida, a ese pequeñísimo ser que tenemos. Esta mamá tocada por el dolor, porque ante el dolor, particularmente los seres que aman, están dispuestos a dar lo que sea con tal de no ver sufrir a la persona amada. Y por ello pierde el miedo, por ello va delante de Jesús, por ello no importa que no sea del pueblo elegido, y ahora entonces le suplica, grita, no tiene miedo de ser considerada ni siquiera loca, ni que sienta el fastidio del cual le expresan los discípulos, atiéndela porque esta vieja nos va a enloquecer. Y Jesús responde, en primer término, para demostrarnos que ha venido para un pueblo que le cerró el corazón y que no se quiere convertir, que anclados en esos paradigmas que la fe misma les ha dado y que a lo largo del tiempo han venido sus legisladores, le han hecho perder el contacto de Dios y no se abren a la trascendencia, no reconocen los hombres buenos y entre ellos el ser por excelencia en la persona de Jesús de Nazaret, porque Dios se ha querido encarnar, porque Dios ha querido mostrarnos su amor, porque Dios nos ha querido venir a mostrar su padecimiento con los hombres, para eso se encarna Jesús. Y es necesario que hagamos nuestro salto cualitativo. En el segundo momento nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha. Nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret. Cuando hay un grupo grande que se queda solamente creyendo en Dios, nosotros decimos que Dios se hizo cercano, que Dios mostró su cara, que Dios se hizo hombre, que Dios nos mostró a nosotros en la humanidad de su Hijo Jesús cuánto nos amaba. Y pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Esta mujer hoy es beneficiaria porque su fe no se rinde y porque su fe trasciende también. Y Jesús no vino para quedarse con un pueblo, vino a ser regalo para todas las naciones. Nosotros hoy, creyentes, que no pertenecemos a la historia del pueblo de Israel, pero que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, somos beneficiarios de sus milagros y de su amor. Entendemos y reconocemos la limitación y la caducidad del hombre. Entendemos que no es un Dios, es un ser humano limitado y que por eso la enfermedad y la muerte lo pueden tocar, porque todo lo vivo se muere, porque todo lo bello se envejece, porque sabemos que esa es una dinámica real y lógica de la vida misma. Decíamos de los papás, la alegría, ¿por qué es? Porque nace una nueva vida y con ella nace un proyecto. Nosotros ya lo hemos ido cumpliendo. Y un día fuimos también la alegría, por ancianos que nos puedan ver, por ese anciano que vemos de 100 y tantos años sentado en la sala de la casa como un mueble que a lo mejor ni respira. También fue un niño, también tuvo sueños, sus papás también soñaron en él, también él realizó una historia, también
fue el último modelo, porque seguramente en su tiempo fue aclamado como tal, como el Renaultcito 4. Puede ser que hoy no valga nada, pero en su tiempo tuvo un valor muy grande. Así lo somos todos, y así cumplimos nuestra historia, y cuando cumplimos nos vamos. En esa enfermedad mi hija sufre mucho, ten misericordia de mí. Y eso es lo que mueve a su Hijo Jesucristo, eso es lo que mueve a Dios, eso fue lo que quiso venir a mostrarnos, no ese Dios lejano, distante, a ese que parece estoico porque ante el dolor y el sufrimiento de los hombres como que no se inmuta, nada le pasa. No, no ese es el Dios cristiano que nosotros hablamos. Es un Dios que se preocupa por nosotros. Es un Dios que respeta la libertad. Es un Dios que respeta los planes y los designios de los hombres. Todo lo creó bueno. Y todo lo que hay de malo es responsabilidad nuestra. Podemos y tenemos dentro de nosotros inscrita también la fuerza de poder combatir el mal. Pero no podemos hacer, por más que queramos nosotros, a nuestros hijos eternos. Les podemos dar todo lo que se nos antoje, pero el sufrimiento y el dolor, la enfermedad y la muerte no se los podemos quitar nunca. Tendrán que sufrir y hay que enfrentarles y hay que ayudarles a que crezcan para que aprendan a asumir el dolor. Construye, nos permite a nosotros mejorarnos, nos hace repensar la vida, nos abre a la trascendencia, nos da tantas cosas valiosas. Es necesario en la vida, aunque vuelvo y digo, no lo queramos, ni yo lo quiero. Así estoy hablando aquí ahora, no es porque sea mejor que ninguno de ustedes, no, al contrario, sabemos la limitación. El Señor entonces premia la fe, porque la fe es eso, convicción profunda, el Señor lo va a hacer. Lo hace aquí por intermediación de sus discípulos. Ya encontramos el valor de la oración de intercesión. Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos por alguien. Y aquí los discípulos ya se apresuran a presentarse delante de Jesús, así en un primer momento aparezca como un deseo de que no siga gritando, de que no se encuentre con el Maestro, no. Se abre el corazón de Dios, se manifiesta nuevamente la misericordia. Mujer, qué grande es tu fe. Y el que tiene fe será premiado siempre. La fe abre las puertas. La fe es la llave de la seducción con la cual Dios se agacha a nuestras miserias, seca nuestras lágrimas, nos enjuga el rostro, estará siempre junto a nosotros, nos dará la fortaleza. Vuelvo a insistir, el hecho de que creamos en Dios no significa que no nos muramos, ni nos enfermemos, ni nos empobrezcamos, ni no tengamos situaciones difíciles. Eso es otra cosa. Esa es una teoría y una teología que venden por ahí, que está equivocada porque la sabemos que todos nos encontramos frente a esas realidades. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Que nos dé fortaleza para ser capaz en ese momento de no sucumbir, porque cuando fallemos en la fe, no es a Dios al que le fallamos, nos fallamos en nosotros mismos, nos hundimos. Recordemos el Evangelio del domingo pasado. El problema no era de Dios ni de Jesucristo que le dijo venga caminando sobre el agua, el problema era de Pedro, porque Pedro se hundía, y cuando nos hundimos, sí, nosotros perdemos absolutamente todo. Pidámosle al Señor en este domingo. Nos podríamos quedar aquí charlando de fe maravillosamente, pero tenemos que terminar. Y un maestro me enseñó que cuando no hay cómo terminar una homilía, sencillamente con honestidad, digamos, se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a continuar nuestra celebración haciendo nuestra propia profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre redención.
Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos de recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darete gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitar nos dio nueva vida. En su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Francisco Antonio y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos de manera particular a todos nuestros fieles, amigos, cercanos, difuntos que han fallecido, para que el Señor los tenga ya gozando del reino eterno, porque no nos ha hecho para esta tierra. Quien desee y anhele quedarse sobre ella, pues se ha equivocado, pero quien anhele y desee ser eterno, está el camino de la resurrección. Por ello, para nosotros es tan importante poder vivir en el Señor, para poder descansar en Él. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y cuando viviendo tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Dios confiadamente diciéndole, papá. Un papá que desea lo mejor para sus hijos, un papá que quiere reunir a sus hijos después de que llegan cansados, después de que han sufrido en la vida, después de que la naturaleza ha sido limitada, para que ahora entonces superen el dolor, el sufrimiento, la angustia, la enfermedad, la muerte, para que puedan descansar y vivir eternamente en Dios. Ese es el don de la misericordia infinita de la resurrección que Jesús nos ha comunicado. Por ello le oramos juntos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy, está en los montes y en el mar. Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. No mira en el hombre su color, ni mira el dinero, es padre de todos,
y a todos quiere el Señor. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos santos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que, configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un muy feliz domingo para todos. Gracias, Padre. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.